La Voz de América presenta. Florida adelanta operativos de rescate tras el paso del huracán Milton. Contabilizan las primeras muertes mientras millones permanecen sin electricidad. La Casa Blanca pide al Congreso más fondos para asistir a las víctimas de los huracanes. Campaña de Donald Trump califica de basura la nueva película que narra su trayectoria empresarial a 25 días de las elecciones. Y a un mes de su implementación, les contamos cómo va el corredor emergente de movilidad segura para migrantes en México. Bienvenidos, les informa Yasmín López. Comenzamos con la devastación que dejó el huracán Milton en Florida. La tormenta ya salió al Atlántico y en este momento las autoridades adelantan los operativos para rescatar a los residentes que quedaron atrapados en medio de las inundaciones y de los escombros que desprendió esta poderosa tormenta, a la que también se sumaron decenas de tornados. Hoy se reportan las primeras 10 personas fallecidas y el gobernador advierte que podrían sumarse aún más. José Pernalete está con nosotros en directo desde Clearwater, Florida. José, ¿qué has observado a lo largo del día y dónde te encuentras en este momento? Nos encontramos en el condado de Pinellas, que forma parte de la Gran Bahía de Tampa, y como vamos a ver a continuación, se trata de una situación bastante caótica para todas las familias que residen en esta comunidad. Son cerca de 800 familias que han quedado sin hogar debido a la inmensa inundación que se registra, donde las autoridades del Departamento Local de Bomberos han determinado que en su mayoría las casas están inhabitables, que estos vehículos tienen pérdida total debido a la afectación y el impacto que se ha registrado durante las últimas horas. A propósito del impacto acá en la zona central del estado de Florida por el huracán Milton. Veamos a continuación el reciente informe. Desastre total. Las comunidades costeras han sufrido graves daños y las zonas urbanas presentan importantes destrozos. Aunque aún es difícil calcular el alcance total del desastre, las calles que antes estaban llenas de vida ahora están cubiertas de escombros. Durante toda la noche, las sirenas de los equipos de rescate rompieron el silencio, ayudando a los residentes a evacuar en medio de calles inundadas y cubiertas de devastación. Perdimos el techo de nuestra casa. La devastación alrededor de nuestro vecindario es grave. Nadie sabe lo que está haciendo. Esto es horrible. Las tomas aéreas revelan la magnitud del desastre. Árboles arrancados de raíz, postes de electricidad derrumbados y casas destrozadas son una constante en las áreas más afectadas. Incluso el Tropicana Field, estadio del equipo de béisbol Tampa Bay Rays, sufrió daños importantes. Los vientos arrancaron parte del techo, dejando la estructura severamente afectada. Cerca, en el condado de Hillsborough, una comunidad hispana está completamente inundada. El agua ha subido hasta casi los segundos pisos de las casas, dejando a muchos residentes atrapados. Además, la zona ha quedado sin electricidad, lo que agrava más aún la difícil situación de estas familias. Hubo explosiones de luces aquí cerca. No hay electricidad ahorita aquí en la Hillsborough. A pesar de la destrucción, los residentes de ese condado han comenzado a limpiar los escombros, intentando reconstruir lo que queda en sus hogares. Aquí me hizo bastante y mucho liqueo, pero estamos vivos, que es lo que hace falta. En cifras, las autoridades han determinado que 7.3 millones de residentes del estado se encuentran desalojados por completo ante la condición de gravedad de sus residencias. También han indicado que se establecerán multas de hasta $25,000 para quienes sean objeto del delito de especulación. No obstante, el impacto para las empresas de seguros se estima entre $50,000 y $60,000 millones, de acuerdo a las estimaciones económicas. Yasmín, nuevamente contigo, desde acá, desde la Bahía de Tampa. José, gracias por este reporte, y justamente mientras luchan contra la desinformación relacionada a los fondos para estos desastres naturales, desde la Casa Blanca el presidente Biden instó al Congreso a aprobar más fondos para asistir a las víctimas de los huracanes. Carolina Valladares en directo desde la Casa Blanca. Carolina, ¿qué más dijo la administración Biden?
Así es, el presidente Joe Biden ha dicho que va a seguir ayudando a las víctimas del huracán hasta cuando haga falta. Sin embargo, el secretario de Seguridad Nacional de la administración Biden, Alejandro Mayorkas, dijo que si bien ahora mismo, a fecha de hoy, hay fondos para ayudar tanto a las víctimas del huracán de hace unos días, del huracán Helene, que azotó también a Florida, a las Carolinas y Georgia, así como las víctimas del huracán Milton, estos fondos podrían agotarse. Así que el secretario Mayorkas urgió al Congreso a dejarse de partidismos y a aprobar urgentemente más ayuda y recursos para FEMA. Era la noche del miércoles cuando el presidente Joe Biden cogió el teléfono para hablar con los funcionarios de Florida. Fue este el último contacto del mandatario con las autoridades antes de que el huracán Milton tocara tierra, dijo la administración Biden. Ya con los primeros datos sobre la mesa, el presidente Joe Biden ofreció hoy su primera evaluación del impacto del huracán Milton. 3 millones de personas sin electricidad y muchos trabajadores de líneas eléctricas han venido de todo el país, desde Canadá hasta Florida, para restablecer la electricidad en todo el estado. Además, la aviación federal ha autorizado a Florida Power and Light a volar drones de grandes dimensiones antes de que aviones tripulados puedan sobrevolar la zona para determinar rápidamente los daños en el terreno. Asegura la administración Biden que cuenta con recursos federales para atender tanto a los afectados del huracán Milton como a los del huracán Helene, pero advirtió que estos recursos podrían acabarse pronto. Podemos satisfacer las necesidades inmediatas, pero necesitaremos financiación muy rápidamente. Por eso quiero subrayar la necesidad de que el Congreso actúe con rapidez a su regreso. Aunque Milton sigue perdiendo fuerza, la Agencia Federal del Manejo de Emergencias dijo a La Voz de América que el peligro sigue vigente y que es importante que la población siga las recomendaciones de las autoridades. Lo que queremos que la gente sepa es que, a pesar de que pasó la tormenta, no deben apurarse a regresar, pues todavía estamos haciendo lo que es el análisis de quizás algunos peligros que puedan seguir existiendo. Pueden ser cables de corriente que estén en charcos o en agua quizás más profunda. Todavía no es seguro manejar en áreas donde ha sido alguna inundación, donde no se sabe hasta dónde va a llegar el agua. FEMA sigue pidiendo paciencia y asegura estar trabajando para asegurarse de que la gente tiene los recursos que necesita. Carolina Valladares, Voz de América, Washington. Cambiamos de información. Este jueves un ataque israelí impactó la clínica Al-Rimal en Gaza, uno de los lugares donde se albergan miles de palestinos desplazados. Según testigos, no hubo aviso previo sobre estos ataques. Rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros, mientras el Ministerio de Salud de Gaza subrayó la gravedad de la crisis humanitaria en esa región. Asegura que la ofensiva militar desde el 7 de octubre del 2023 ha dejado más de 42.000 palestinos muertos y cerca de 98.000 heridos. En el sur del Líbano se intensifica también el conflicto. Naciones Unidas denuncia que las fuerzas israelíes atacaron algunas de sus posiciones, dejando heridos a miembros de los cascos azules. Estas son las fuerzas de paz del organismo. Joan Cabacés informa desde Beirut. Las tropas israelíes profundizan su ofensiva en Líbano y disparan directamente contra posiciones de la ONU. La FINUL, el contingente de cascos azules impulsado por las Naciones Unidas que trata de contener las tensiones en la frontera entre Israel y Líbano, denuncia hasta 3 bombardeos durante el día de hoy contra 3 posiciones distintas en el suroeste de Líbano. Al menos 2 soldados de la FINUL están heridos y ahora mismo se encuentran hospitalizados. Todo ello ocurre después de que ayer, y también según reportes de la ONU, el ejército hebreo disparara contra posiciones de la FINUL, atacando directamente contra cámaras de vigilancia. Tras haber bombardeado y deslegitimado todo lo relativo a las Naciones Unidas en la Franja de Gaza, ahora Israel, cuya existencia no se entendería sin la ONU, parece querer hacer lo mismo dentro de Líbano. Al mismo tiempo, Israel bombardea también otros puntos del país. Un ataque en Tiro, en el sur de Líbano, ha dejado al menos 5 víctimas mortales y otro en Zahle, en las montañas del Bekaa, ha dejado otros 4, aunque se teme que haya otros cuerpos bajo los escombros, según reportes de la prensa libanesa. Estos ataques dejan la población civil en un profundo estado de shock y de mucha preocupación, sin saber qué hacer o dónde ir para sentirse seguros. Durante los últimos días, la ofensiva israelí acumula ataques contra centros médicos y contra estaciones de bomberos.
bomberos, llegando incluso a matar hasta 10 bomberos en un solo incidente, algo clave para Líbano, puesto que son quienes apagan los incendios en bosques y campos agrícolas en el sur del país. Hasta la fecha, Israel ya ha convertido una cuarta parte de todo el territorio nacional libanés en zona militar. Joan Cabasés Vega, Voz de América, Beirut. Volvemos con información de Estados Unidos porque este viernes se estrena El Aprendiz, una película que explora el desarrollo profesional del republicano Donald Trump, quien libra una reñida disputa con la demócrata Kamala Harris para alcanzar la Casa Blanca el 5 de noviembre. Laura Sepúlveda tiene los pormenores. Asegurando que es falso y calificando de basura el contenido de la película El Aprendiz, que llegará este viernes a Estados Unidos, reaccionó a la campaña de Donald Trump y aseguró que tomará acciones legales. La película no busca decir por quién votar. Intenta informar a la gente sobre lo que hizo a Donald Trump, lo que lo formó, cómo se convirtió en la persona que es hoy. Trump, quien personalmente no se pronunció frente al filme, desacreditó recientes publicaciones que asegura benefician a su contrincante. Un gran problema son las noticias falsas. Tenemos tantas noticias falsas. El New York Times, un periódico deplorable del que deberían avergonzarse. Digan lo que digan, crean lo contrario. ¿Quién sabe cuánto tiempo van a seguir existiendo? Están matando a nuestro país. Entre tanto, surgen más encuestas. La más reciente de Reuters e Ipsos dan ventaja a Kamala Harris sobre Trump entre la clase media y los residentes en suburbios. La campaña de Harris reportó haber recaudado $1.000 millones en donaciones, cifra que rompe récord para el periodo como nominada y superior a la de Trump, quien entre los votantes, según las encuestas, es una mejor opción en cuanto a economía. Los binomios de ambos partidos siguen buscando votantes indecisos. La política y otras cosas se hacen a un lado para ayudar a los vecinos, pero ahora tenemos al equipo de Donald Trump diciendo que él se negaba a enviar ayuda tras los desastres hasta saber cómo votaron las personas en esas áreas. Kamala Harris lleva 4 años en el poder. Ustedes están mejor que hace 4 años. Creo que cualquier persona honesta diría que la respuesta es no. Latinos preguntan, Kamala Harris contesta. Es el eslogan del evento organizado por Univision en el que la nominada demócrata este jueves buscará el apoyo de latinos indecisos respondiendo a sus preguntas. Población que, según el Centro de Investigaciones Pew, le da un apoyo mayoritario. Laura Sepúlveda, Voz de América. La inflación en Estados Unidos se redujo al 2,4% en septiembre, marcando su nivel más bajo desde febrero del 2021. Tenemos en directo a Ángela González desde la Gran Manzana. Ángela, 2,4%, muy cerca del 2% al que quiere llegar la Reserva Federal. ¿Cómo podría llegar a impactar esta noticia a menos de un mes para las elecciones? Así es, Yasmín, esta noticia se da justamente a un mes de las elecciones en Estados Unidos y pues la Reserva Federal se acerca cada vez más a esta meta trazada del 2%, algo que es una buena noticia para los republicanos. Se está situando ahora en este mes de septiembre en el 2,4%, que es el índice más bajo registrado desde febrero del 2021. Sin embargo, la aceleración de los precios se enfría a un ritmo menor y en el mes de septiembre aumentaron en un 0,2% en comparación con el mes de agosto, lo que se ha visto reflejado en especial en los precios de los alimentos, los cuidados médicos, la ropa, los seguros de automóviles, las comidas en los restaurantes y los pasajes aéreos. La creación de empleos también repunta, otra buena noticia, y la tasa de desempleo bajó a un 4,1%. En conjunto, las cifras de septiembre muestran que la inflación va encaminada a la meta de la Reserva Federal y que probablemente seguirá recortando su tasa de interés referencial a finales de 2024. Escuchemos qué dicen los expertos. Desde el más reciente informe, la inflación ha disminuido en las economías avanzadas y los bancos centrales han comenzado a reducir las tasas de interés. Se espera que estos acontecimientos impulsen el consumo y el gasto en inversión y aumenten la demanda de importaciones. En particular en Estados Unidos, la demanda ha repuntado. De hecho, hemos revisado ligeramente al alza nuestras previsiones de importaciones.
y es que la inflación llegó a situarse en el 9,1% en el mes de junio del 2022, el índice más alto en 4 décadas, con la buena noticia de que cada vez la Reserva Federal se acerca más a esta meta del 2%, lo más esperado para los consumidores también está llegando, y es que las rentas aumentaron de manera más lenta en este mes en comparación con el mes pasado. Yasmín. Ángela, esos 9% se sintieron bastante en el bolsillo de los estadounidenses y de los residentes aquí en Estados Unidos. Gracias por la información. Bien, en México, al cumplirse un mes de la implementación del corredor emergente de movilidad segura, cientos de migrantes han sido trasladados a la frontera con Estados Unidos para atender a la cita que obtuvieron a través de la aplicación CBP One. Desde McAllen, Texas, Víctor Hugo Castillo nos cuenta más. La única forma que están respetando la policía y los agentes de migración es que tengan un papel que diga que tienes cita en la frontera. El corredor emergente de movilidad segura, organizado por el gobierno de México, ofrece un traslado seguro vía terrestre a la frontera norte del país para los extranjeros ubicados en Chiapas y Tabasco que cuentan con cita migratoria obtenida mediante la aplicación móvil CBP One. Es peligrosísimo viajar sin un documento que diga que tienes una cita en la frontera. Es un esfuerzo conjunto de seguridad, pues los autobuses que se habilitan para realizar el traslado cuentan con el acompañamiento de instituciones de seguridad en el ámbito federal, estatal y municipal. Además, se brindan alimentos durante los viajes. Solamente venir con lo que tal vez uno pueda cargar en una mochila y ¿por qué no menciono, señor Víctor? Si la gente viene para acá y pasa por todo eso, no es por gusto, es por una real necesidad. De acuerdo con el Instituto Nacional de Migración, a un mes de implementar el corredor seguro, se han entregado más de 4,000 formas migratorias múltiples a los extranjeros ubicados en el sur de México y que ya tienen su cita CBP One. Se han enviado 16 autobuses, la mayoría con destino a Matamoros, Tamaulipas, trasladando a 580 extranjeros. Y hagan las cosas de manera por los procesos legales. Según la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el programa ha dado resultados y, entre otras acciones, continuarán los vuelos de repatriación para la migración irregular, aunque su mayor interés es otro. En que para disminuir la migración, pues hay que atender las causas que provocan la migración. Víctor Hugo Castillo, Voz de América, McAllen, Texas. Cuando regresemos les contamos las reacciones a una de las más recientes iniciativas del presidente venezolano Nicolás Maduro. El presidente de Venezuela asegura que libra una batalla contra la corrupción y contra los llamados enchufados. Adriana Núñez Rabascal nos informa. Los enchufados son, según el presidente Nicolás Maduro, el segundo enemigo a vencer por su gestión, después de lo que califica como conspiraciones en su contra. ¿Qué es un enchufado? Un corrupto, un degenerado, alguien que se ha aprovechado del poder que le ha dado la revolución o el pueblo para beneficiarse en lo personal. Esa suerte de élite emergente, señalada de enriquecerse por sus negocios con el Estado, es identificada por la ciudadanía por trasladarse en grandes camionetas, en ocasiones sin matrícula, y por levantar edificios, tiendas y restaurantes opulentos en poco tiempo. Son como parásitos, o sea, se alimentan del hambre ajeno, de las condiciones y de todas las cosas del país, ¿me entiendes? Todas las ayudas sociales que son para el país se las chupan ese tipo de parásitos. Bueno, esos son unos vampiros, eso lo que hacen es robar al gobierno y al pueblo. Pero ¿cómo recibe la sociedad la declaración de Maduro contra los llamados enchufados? Entonces tiene que empezar por su propia familia, porque más enchufados que ellos no hay. Está bien, porque esos son los que están desangrando y han estado participando, son copartícipes, ¿me entiendes?, del desastre que hay. Esos son los que los mantienen a él en el gobierno. Eso es mentira. Esos no van a desenchufarse. La ONG Transparencia Internacional ubica a Venezuela como el segundo país más corrupto del mundo, después de Somalia. Alega que en la nación sudamericana se han malversado miles de millones de dólares para beneficiar a unos pocos individuos poderosos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas. Costa Rica recibió a los primeros nicaragüenses de un grupo de 135 que fueron expulsados hace un mes por el gobierno de Daniel Ortega hacia Guatemala. Eugenia Sagastume con la información.
Ha pasado más de un mes de la excarcelación de 135 nicaragüenses. 7 de ellos, 6 hombres y una mujer, decidieron reiniciar su vida en Costa Rica, a donde viajaron vía aérea para iniciar su proceso de refugio. Las autoridades guatemaltecas no identificaron a estas personas para proteger su privacidad. Mientras tanto, en Guatemala, Francisco Arteaga, detenido por publicar mensajes en redes sociales contra el régimen de Daniel Ortega, sigue soñando con que en su país termine la persecución. Con la esperanza de que Nicaragua algún día aflore la democracia y la libertad. Alex Javier Gómez estuvo más de un año en prisión por pedir la libertad del obispo Rolando Álvarez. Hoy alza la voz para denunciar el peligro que corre Evelyn Guillén, la única presa política que no aceptó subir al avión y abandonar su país el pasado 5 de septiembre junto a los 135. Tratamos de convencerla de que subiese, esa es la realidad, pero como todos los nicaragüenses no quiere abandonar Nicaragua y no quiere abandonar a sus hijos. La preocupación radica en que Evelyn Guillén lleva más de un año en una celda de aislamiento. Está muy deteriorada su salud física, mental. El gobierno de España ofreció naturalizar a los 135 excarcelados, a los que Managua despojó de su nacionalidad nicaragüense. Ellos insisten en que lucharán por una Nicaragua libre. ¡Viva Nicaragua libre! ¡Viva la Iglesia Católica! Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Breve pausa y ya volvemos con más información aquí en El Mundo al Día. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa reaccionó a la decisión de Estados Unidos de revocar su visa y la de su ex vicepresidente. Desde Quito, Néstor Aguilera nos reporta. La noticia fue confirmada a la víspera por el Departamento de Estado. El expresidente ecuatoriano Rafael Correa, su ex vicepresidente Jorge Glass y sus familiares fueron considerados inelegibles para entrar a Estados Unidos, debido a su implicación con actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos. La noticia fue rechazada por sus partidarios cercanos. Esto es una intromisión en la campaña electoral del Ecuador. Lo que busca es básicamente intentar redireccionar la campaña electoral ante el fracaso del actual presidente, que es además candidato. El exmandatario, a través de su cuenta en X, señaló, entre otras cosas, que se trató de un distractor para desviar la atención del desastre del gobierno de Daniel Noboa en su peor momento. Para el estratega político mexicano Germán Trejo, el anuncio constituye un mensaje para la región. Yo creo que este es un mensaje político de suma importancia que los Estados Unidos y el gobierno mandan no solamente a el expresidente Rafael Correa, el exvicepresidente Jorge Glass, sino a toda una cadena de corrupción. Según Washington, Correa y Glass abusaron de sus cargos como expresidente y exvicepresidente al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. El presidente podrá decir que es correcta o incorrecta, que es justa o es injusta, pero al final del día el presidente está sentenciado. Tras dejar el poder en 2017, Correa fue sentenciado por actos de corrupción en ausencia, debido a que trasladó su residencia a Bélgica, mientras que Glass está recluido en una cárcel de máxima seguridad en Guayaquil. Néstor Aguilera, Voz de América, Quito. Lo invitamos a que se quede con nosotros. Tenemos más al volver. Regresamos para cerrar en Brasil, porque los perros y gatos están superando en número a los niños y las mascotas se han convertido en verdaderas celebridades. Desde tratamientos de spa hasta sesiones de Reiki, estos peludos disfrutan de una vida de lujo. Con alrededor de 160 millones de animales domésticos, Brasil es el tercero del mundo en este aspecto y sus dueños no escatiman en gastos para consentirlos. Yo los entiendo perfectamente. Al fin y al cabo, ¿quién puede resistirse a mimar a estos peludos? Con esto me despido. Hasta la próxima.